Relato de un náufrago, Gabriel García Márquez. El marinero Luis Alejandro Velasco se encontraba, al igual que sus compañeros del destructor Caldas, en Mobile, Alabama, debido a que el barco debía someterse 8 meses de reparación. Un día, tras ver El motín del Caine, una película en la que había dado una gran tormenta, Luis Alejandro decidió que en cuanto regresara a Cartagena abandonaría la marina. El barco zarpó en la madrugada del 24 de febrero y el marinero no conseguía dormir debido al miedo que sentía. Durante los primeros días el marinero había sentido miedo por el tiempo en el Golfo de México, pero el barco se deslizaba con suavidad. Más tarde el barco empezó a tambalearse, cada vez más fuerte, y dieron la orden a todo el personal de ir a babor. Allí se acomodaron los marineros y Luis Alejandro se puso entre la carga para no ser arrastrado por ninguna ola. Pero antes de darse cuenta, él ya estaba en el agua, ya estaba en el mar. Cuando cayó al mar, tomó una de las cajas de mercancías. Pensó que el destructor se había hundido, pero luego se dio cuenta de que estaba equivocado. De repente vio dos transbordadores en el mar, pero uno capturó una ola y lo perdió de vista. Decidió nadar para alcanzar al otro, y cuando lo vio, pudo notar a 4 de sus compañeros en el mar. Pero desafortunadamente ninguno pudo alcanzar la balsa y se ahogaron. Luis Alejandro pensó que no pasaría mucho tiempo antes de que lo rescataran. Luis Alejandro pensó que tarde o temprano llegarían aviones en su busca y planeó que cuando los viera se pondría de pie y agitaría su camisa. Pero pasó la tarde y por allí no pasó ni una mosca. A las 7 anocheció y se puso a contemplar la estrella polar y a mirar la hora en su reloj desesperadamente. Se dio cuenta de que el bote había estado avanzando en línea recta, pero creía que lo más probable era que estuviera yendo en dirección contraria a Cartagena. Pasó la larga noche sin dormir y pendiente de su reloj, pero al amanecer vio que un avión se dirigía desde lo lejos hacia la balsa. El naufragio agitó su camisa mientras cruzaba el avión, pero se dio cuenta de que había ido demasiado lejos para verlo. El aeroplano pasó, dio la vuelta y se fue de donde vino. Luego sucedió otro y lo mismo. Pensó que el tercero lo había visto desde que cruzó la flota 2 o 3 veces, pero se fue y no regresó. A las 5 en punto llegaron los tiburones, que flotaron alrededor de la balsa y devoraron peces más pequeños. Luego tuvo sed y hambre. Por la noche un amigo se acercó a él, quien señaló el puerto y habló. Remaba hacia donde señalaba. Cuando vio las luces del puerto, su amigo ya no estaba allí, y las lámparas eran los primeros rayos del sol. Al tercer día no pasó nada especial. Más tarde perdió su tiempo, porque se dio cuenta de que era febrero, que es más corto. Todas las noches veía a su amigo Jaime Manjares hablar con él por un rato y se iba de nuevo. Una noche vio un barco a lo lejos, pero desapareció, y Luis Alejandro no pudo remar al viento para alcanzarlo. Estaba tan exhausto que quería morir, pero luego pensó en los peligros y volvió a ser fuerte. Una gaviota, y cuando la capturó comió lo que pudo y luego arrojó el resto a los tiburones. Esa noche apareció la luna a las 5 en punto el 7º día. Se le ocurrió masticar las tarjetas que había recibido en una tienda de muebles. Se despertó pensando que no sería su último día en el mar, pero de repente vio 7 gaviotas. Los peces nadaban junto a la flota, no tenía esperanzas de llegar a ninguna parte. Luis Alejandro al principio pensó que era un tiburón, pero era un pez con 2 piezas de pescado. El marinero se sintió satisfecho y cuando fue a lavarlo al mar, un tiburón lo tomó de una pieza. Luis Alejandro golpeó al tiburón con una pala y se llevó la mitad del pedazo. En la noche del 7º día, en el mar, la balsa giró en círculos sobre sí misma y casi se ahoga.
porque se había atado a la pierna para no perder la balsa. Solo mantuvo los daños hechos por el tiburón. Cuando subió se dio cuenta de que el mar había cambiado de color. Esa mañana vio una gaviota grande y vieja, que generalmente no se retiraba del suelo, y muchas gaviotas lo siguieron ese día. Luis Alejandro comenzó a explorar el horizonte como en sus primeros días en el mar. Sintió fuerzas renovadas. En la noche de su 8º día en el mar, no se le fue difícil conciliar el sueño, pero cuando se despertó volvió a caer. Cuando vio la condición en la que se encontraba y cuando sintió su cara exhausta, tenía ganas de morir y no sabía cómo distinguir entre las alucinaciones y lo real. De repente, sin saber cómo, vio una raíz en el medio de la flota, y aunque no calmó su hambre, le dio algo de esperanza al recordar la historia de Noé, donde una paloma le trajo una rama de olivos como un mensaje de que la tierra estaba cerca. La 9ª noche fue la más larga para él, ya que pasó lo mismo, minuto a minuto, recordando lo que había sucedido desde la destrucción del barco. Al amanecer, casi sin fuerzas, miró al horizonte y tuvo un espejismo sobre la tierra. Como ya sabía, tomó el remo que estaba roto y se sintió cómodo cuando vio el perfil de la tierra. La balsa se trasladó a algunos acantilados y decidió sumergirse en el agua y nadar. Después de 15 minutos de natación, no podía ver la tierra y temía que hubiera sido un espejismo nuevamente, pero había estado nadando mucho para regresar a la balsa. Le tomó un tiempo ver la tierra, pero cuando tuvo éxito, no tuvo dudas de que no era un espejismo. Cuando vio que estaba de pie, tuvo que sostener las manos y las rodillas en la arena para alcanzarla. Mientras la corriente lo empujaba, esto le costó mucho, pero al principio pensó que podría ser arena movediza y le ayudó a continuar a pesar de sus heridas. Cuando llegó al continente, instintivamente buscó las huellas de las personas, cuando de repente escuchó el ladrido de un perro y luego vio una joven negra. El marinero pidió ayuda en inglés, pero la chica se fue aterrorizada. Entonces apareció un hombre pálido con un burro y un perro y le dijo que volvería por él. Luis Alejandro preguntó dónde estaban y respondió: en Colombia. El señor regresó pronto con la joven de antes. Le subieron al burro y le llevaron a una choza al lado del camino. Lo acostaron en una cama y le daban agua con azúcar a ratos. Luis Alejandro tenía muchas ganas de decirles lo que había vivido, pero no le dejaron. En Mulatos nadie sabía sobre el naufragio. Solo tenían un radio y no escuchaban las noticias. Lo trasladaron en una hamaca hasta Mulatos y al día siguiente hacia el pueblo más cercano en el que había un médico. Este le comunicó que había una avioneta esperándole que la llevaría a Bogotá, donde lo esperaba su familia. Pronto se convirtió en un héroe al que se le pidió que contara su historia. Una vez, mientras aún estaba en el hospital y no podía hablar con la prensa, un periodista se disfrazó de médico y recibió 2 de sus dibujos, con los cuales hizo un informe en primera plana de un periódico. Después de la tragedia, Luis Alejandro dijo que según él no había cambiado nada, que seguía siendo el mismo de siempre.